nos hace nuevas criaturas. Ujú. Y para mí eso es nacer de nuevo, es no solamente en el espíritu, como dice en Juan, en agua y espíritu, ¿verdad? Y fuego, cuando, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista bautizaba, indicaba que uno mayor a él vendría no solamente a bautizar en agua y en espíritu, sino en fuego. Pero para mí es eso. Perfecto. Entonces, sí, sí, todos manejamos un concepto muy acertado de lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que conocemos la palabra, conocemos y hemos leído una palabra que es exactamente esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Y eso es lo que voy a correrme otra vez porque siempre me atravieso por ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la realidad de lo que vivimos del día a día, verdad? Que muchos conocen de la palabra, muchos han escuchado la palabra, pero que no hay, pero ¿cuál es la relación que tienen con el autor de la palabra, verdad? Muchos, y eso me ha pasado mucho en la calle, verás qué curioso, yo algunos sábados voy al Centro Puriscal, llevo unos rótulos, ¿verdad? Con algunos pasajes bíblicos y se me acerca mucha gente a hablar. Y es una gran oportunidad para evangelizar a algunos que no conocen. Algunos me preguntan, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué es esa loquera? Entonces, pues ya uno pues tiene la oportunidad de comentarles, pero lo que me llama poderosamente la atención es que muchos de ellos son indigentes y, y, y vieras que muchos saben de la palabra. O sea, te dicen versículos, prácticamente que es casi que evangelizarlos en automático, porque ya ellos saben exactamente todo lo que yo les voy a decir. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que si saben esto, saben la palabra y saben los versículos de memoria, porque siguen esta vida, ¿verdad? O sea, no tienen una relación, no hay una relación con el Señor. Entonces, ahí es donde, bueno, uno puede percatarse que hasta, bueno, el diablo se sabe la Biblia de cabo a rabo, como dicen, ¿verdad? Pero él no tiene una relación con Dios. O sea, precisamente él está en contra de todo eso. Entonces, no precisamente aquellos que sepan toda la palabra, no todos precisamente aquellos que la recitan, tienen una relación íntima con el Padre. Y eso es lo que estamos buscando a través de este estudio. Entonces, ¿qué pasa cuando nacemos de nuevo? Y aquí lo podemos ver en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que es lo que decía María. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Esto es de la nueva versión internacional. Yo paso poniendo versículos de la nueva versión internacional y de la traducción al lenguaje actual. Me gusta mucho la Reina Valera, pero siento que algunos son más claros en las otras versiones. Entonces, por aquello que hagan el versículo un poquito diferente a como siempre lo escuchamos. Entonces, aquí está muy claro, ¿verdad? Precisamente lo que ustedes señalaban, lo que decía Fernando, ¿verdad? Que cuando nosotros a Cristo y entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos hace completamente nuevos. Aquellas cosas que están en el pasado, ahí quedaron. Hay cosas que no podemos borrar, pero es que el Señor va a empezar a trabajar en ese viejo hombre, a hacerlo nuevo, a empezar a trabajar en esa persona. ¿Y cómo así? Dice en Ezequiel 36, 26 al 28. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré, eso es transmitir un espíritu nuevo. Dice, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí exactamente es cómo vamos a empezar a nacer de nuevo. Dice que nos va a dar un nuevo corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos van a ser transformados, nuestros pensamientos van a ser diferentes. Ya no vamos a estar pensando en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, sino que vamos a pensar en términos espirituales. Ya las angustias no van a ser las mismas de antes, eso no va a tomar el control de nuestra vida, no va a ser, no nos va a dominar porque sabemos que hay esperanza en Cristo y que nosotros
al poner las cosas en las manos de Dios, Él va a hacer a nuestro favor, ¿verdad? El hecho de que nosotros oremos, y eso es una de, de las confesiones más lindas de fe que le podemos dar al Señor, es orar. Porque cuando nosotros oramos, estamos poniendo en sus manos, estamos reconociendo que nosotros no podemos de nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Él que nosotros vamos a poder hacer. Entonces, con orar, le estamos honrando a Él y estamos diciendo, por favor, dirige nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante cuando ahí nos dice que nos va a dar un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu también, y quitarnos un corazón de piedra, ese corazón frío, ese corazón que no quiere nada con Él, que estamos apartados, y nos da un corazón nuevo. Y dice que haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cuando nosotros somos nuevos, cuando nacemos de nuevo, lo que empezamos a hacer es a buscar cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios. Y esto es algo que uno vive el día a día. Ya, decía un amigo, ya no peco tranquilo, ¿verdad? Él estaba apartado y dice, es que ya no peco tranquilo, porque ya ahora conozco la ley. Ahora sé que esto ofende a Dios, y cuando quiero hacer las cosas que hacía antes ya no puedo, porque ya no puedo pecar tranquilo. Entonces es eso, parte de que ya es una persona nueva que tal vez está alejada del Señor, y tal vez está por allá esperando otra llamadita, ¿verdad? Pero ya sabe que tiene un Señor en su vida. Y dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuál es el Dios en nuestra vida? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿cuál es el Dios en nuestra vida, verdad? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente pensando, nuestro cuerpo deseando? ¿Cuál es ese Dios, verdad, en nuestra vida? Entonces, igual, ¿qué pasa cuando nacemos de nuevo? Dice que hay un cambio espiritual fundamental que afecta el corazón del ser humano y lo redirige hacia Dios. Definitivamente, aquella persona que ha nacido nuevo está enfocada en las cosas de Dios, está enfocada en buscar más de Dios. El hecho que usted esté en este estudio bíblico es que significa que usted nació de nuevo, porque tiene una necesidad de aprender, tiene una necesidad de escuchar, tiene una necesidad de escudriñar y acercarse más a Dios, poder conocerlo, intimar con Él, y esa es una de las señales. Dice, comenzar la vida de nuevo basada totalmente en Dios. Ya nuestra fe no es tanto en qué puedo hacer yo, ¿verdad? No, mis fuerzas ya pasan a un segundo nivel, ¿verdad? Sino que ya yo confío en que Dios puede hacer por mí, que Dios va a estar ahí conmigo. Ya mi fe se posa totalmente en Dios. Es su manera de pensar, sentir, actuar con referencia a las cosas espirituales. Y es una revolución completa. Cuando nosotros nacemos en Cristo, ¿verdad? Somos, como dice el pasaje, una nueva criatura, una nueva creación. ¿Qué pasa cuando Dios no está en nuestra vida? Que sería el viejo hombre, ¿verdad? Lo que éramos antes. Ya muchos lo hemos vivido. Dice que la presencia del mal se nota porque hay ausencia de luz. Escuché por ahí un científico que dijo que la oscuridad no existe. La oscuridad no hay forma de reproducirla. Usted no puede comprar un foco para que se oscurezca en un cuarto. Usted compra un foco para iluminar un cuarto, que sí se puede reproducir. La luz sí se puede reproducir, sí existe, sí hay luz, pero la oscuridad, lo único que la produce es la ausencia de luz. O sea, al no haber luz, la consecuencia es que hay oscuridad. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Al no estar Dios en nuestra vida, lo que hay es las tinieblas. Entonces, y no es que las tinieblas no existan, sino hago la comparación, ¿verdad? La presencia del mal se nota porque no hay Dios en nuestra vida, porque no está la presencia de Dios, del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Entonces la oscuridad es la que toma, el mal toma la posición de esa persona. Dice, el mal toma el control de nuestra vida. Eso nos domina, por ejemplo, en adicciones, porque la voluntad es atada. Qué difícil, ¿verdad? Cuando vemos a alguien en adicciones. Yo he trabajado con gente que está atada con adicciones, qué cosa más tremenda. Y eso es parte de los que yo le he dicho. O sea, ellos saben la palabra, saben que está mal, pero su voluntad está tan atada, tan fuertemente atada, que ellos no logran salir de eso, ¿verdad? Entonces, ahí puede ver uno que está la presencia del mal
en ellos. Dice, nos aislamos de Dios, el pecado nos separa de su presencia, ¿verdad? Cuando estamos pecando, qué curioso, a veces la gente dice, no le sirvo al Señor o no quiero ir a la iglesia porque estoy en pecado, ¿verdad? No me quiero sentir hipócrita yendo a la iglesia si estoy en pecado y hasta que esté bien vuelvo a la iglesia, ¿verdad? Hay gente, una vez me pasó con un muchacho que me dijo, mire, es que estoy sirviendo, pero es que estoy en pecado. Entonces no puedo servir así, no me puedo sentir hipócrita. No, ya te doy la palabra, man. No me quiero sentir hipócrita. Entonces me voy a apartar para no sentirme hipócrita. Y curioso, porque me voy a apartar para seguir pegando tranquilo, ¿verdad? Esa es la situación. Y ahorita tiene 2, 3 muchachos con una muchacha que se juntó y sigue en pecado y se apartó totalmente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que dice, es que no quiero sentirme hipócrita, es, es eso que está sintiendo, el enemigo está trabajando en esa persona para apartarlo, para llevarlo aparte, ¿verdad? Y seguirlo dominando. Mari, ¿vas a aportar algo al respecto? Sí, sobre eso que comentabas de adicciones, ¿verdad? Pero igualmente el pecado que no es tan evidente, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, la mentira, los malos pensamientos, a veces el pecado oculto, ¿verdad? Oculto a la vista de los demás, podría estar haciendo mella en nuestra vida, pero sabemos, ¿verdad? Y entendemos que el Señor, o sea, nadie puede ocultarse del Señor. Él todo conoce de nosotros, ¿verdad? Hasta antes de que vayamos a hablar, ya Él conoce lo que vamos a decir, ¿verdad? No hay lugar donde podamos irnos donde Él no esté presente en nuestra vida y lo conozca todo de nosotros. Entonces, el pecado que no se ve, porque hay pecados que son evidentes. Alguien que roba se mete al banco y va a salir en noticias y va a tener mucha consecuencia, va a tener consecuencia evidente ante los demás, pero hay mucho pecado oculto, ¿verdad? O sea que podría ser que nadie se dé cuenta, pero sí sabemos que Dios lo conoce. Entonces, en ese tipo de pecado es donde nos tenemos como que rendir al Señor y nos ayude, ¿verdad? Porque hasta puede ser un mal pensamiento en un momento, ¿verdad? Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo día a día. Sí, de hecho los pecados ocultos, que después podemos ir tomando más tiempo en otros estudios para hablar de eso, pues los pecados ocultos son los pecados que más nos aíslan del Señor, ¿verdad? Que más nos separan de la presencia de Dios, porque es lo que nos hace sentir más culpables, ¿verdad? Aquel joven que está en masturbación y se siente sucio, no quiere ir a la iglesia, no puedo leer la palabra, no quiero orar porque esto es tan terrible que Dios no me quiere, ¿verdad? Entonces, claro, Satanás nunca va a sacar eso a la luz porque sabe que a través de eso lo va a tener atado, va a atar su voluntad. Entonces, muy bien señalado por Marita, hay pecados que son ocultos, que no son evidentes como nosotros, que atan todavía peor a la persona, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde tenemos que tomar valor y sacarlo a la luz y romper con esas ataduras, ¿verdad? Pero sí, eso cuesta muchísimo. Y tenemos también la falta de dignidad. Se pierde el respeto hacia uno mismo. Eso es una señal de que no está Dios en nuestra vida. La falta de dignidad, el empezar a soportar situaciones, dejar que nos falten el respeto, empezar a dejar que hagan en contra de nosotros, eh, ah, o soportar algunas situaciones que nosotros no deberíamos estar o que no merecemos, ¿verdad? Entonces eso es presencia del mal en nuestras vidas. No sé, Mari, te veo la manita levantada, no sé si vas a aportar también. Ay, no, perdón, ya la voy a bajar. Saben que a mí me pasa también a veces. Alejandro, Dime. en esto del pecado hay un versículo en la Biblia que habla más bien de Dios, pero yo lo veo, yo lo hago al revés también a veces como ejercicio. Dice, cierra la puerta de tu habitación
y honra a tu padre que te ve en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Yo Correcto. lo veo, le doy la vuelta en el pecado. O sea, si el pecado oculto que va a hacer, le va a traer vergüenza en público, usted no le va a traer bendición. Es el ejercicio al revés, y es que Satanás lo que quiere es robarle primero la honra a Dios por medio del pecado, y segundo, yo siento que el rey David, hay un versículo que dice: muéstrame, Señor, aún el pecado que me es oculto. Y uno muchas veces en la vida cotidiana hace muchas cosas, ya sea de omisión o de hecho, que pueden dañar a las personas, y uno no puede darse cuenta de que está haciendo algo mal. Y lo que decía Marita es súper importante, que el Espíritu Santo es el que tiene que convencerlo a uno y mostrarle a uno aún los detalles más pequeños de cuando uno puede estar actuando mal hacia Dios de alguna forma. Es como cuando Jesús le dijo a los apóstoles: les voy a lavar los pies, y Pedro le dice: no, 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 suave, báñeme todo entero. Y Jesús le dice: no, solo ocupas que te lave los pies, eso es lo que ocupas. Y yo siento que uno como cristiano tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele eso. O sea, porque para uno es muy difícil a veces en el día a día, en el ajetreo, en el trabajo, en cosas así, tal vez cometer errores o cosas que uno mismo se autoindulta, y son como pesos que uno va acumulando. Pero para eso está el Espíritu de Dios. Amén. Sí, 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 súper importante. Y es que el enemigo es muy astuto para trabajar en eso. El enemigo sabe cómo trabajar con la culpa, cómo trabajar con esas palanquitas, ¿verdad? Para atarnos, para decirnos que nosotros no valemos nada y que no somos nada para Dios, ¿verdad? Pero efectivamente ahí está el Espíritu Santo para redarguirnos, así lo dije bien, esa palabra me cuesta, y decirnos, ¿verdad?, qué está bien y qué está mal, y qué está mal. Entonces, para poder nosotros salir adelante, ¿verdad? Y Él nos está aconsejando constantemente. Dice que, ¿y qué pasa cuando Dios entra a una casa, más bien? Dice que lo primero que hace es reclamarla para Él, porque Dios es celoso, pero no un celoso de aquel esposo o la novia celosa, ¿verdad? Que solo los ojitos para mí, que eso, ¿verdad? No, no, no algo así, sino que dice en Marcos 12:30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios reclama su lugar, eso es lo que nos está pidiendo, que nosotros le amemos con todo, que sea Él el primer lugar, que sea Él lo que está primero en nuestra mente, que sea Él lo que alimenta nuestra alma, que sea Él lo que está en nuestro corazón, y que nuestras fuerzas, nuestra fe estén puestas en Él, ¿verdad? Eso es lo que Él está pidiendo. Por lo tanto, ¿qué requiere? Es que quitemos del medio aquello que ocupa su lugar para poder tener una relación íntima con el Padre. Él lo que quiere es que quitemos aquellos dioses que hemos tenido, y que lo pongamos a Él en su lugar, ¿verdad? Que realmente lo pongamos en su lugar y hagamos aparte aquello que nosotros hemos estado tomando como Dios. Entonces, ¿qué es lo que vimos actualmente dentro de nuestra sociedad? Dice que la gente hoy en día se enfoca en pasar más el tiempo fuera de su casa, ya sea por trabajo, estudio, hobbies, y tal pareciera que muchos rehuyen del estar en la casa, pero ¿por qué creemos que sea esto? ¿Por qué creemos que pasa esto? A ver, ¿quién me puede decir por qué es que la gente como que busca más estar fuera de la casa, ocupada en otras cosas, y no estar en familia? Alguien que me pueda decir. Un valiente, una valiente. Hola, don Alex, bendiciones. Bendiciones, Tony, dígame. Yo siento, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, es decir, si en el núcleo familiar, hablemos, por ejemplo, de un joven, ¿verdad? Si en el núcleo familiar el joven no quiere compartir con su familia, es porque hay un problema dentro del área familiar. Aunque no se muestre, es porque han venido arrastrando un problema. ¿Como qué tipo de problema? Puede ser falta de comunicación, ¿verdad? Que anda buscando fuera. No sé si va en relación a eso, ¿verdad? No sé si va en, digamos, busca como comunicación fuera, a ver quién lo escucha, a ver quién lo consuela. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que a veces
¿verdad? Llegan a buscar otras cosas para poder llenar esos vacíos, ¿entiende? Ahora, dejemos los jóvenes por aparte, es decir, un esposo que le gusta salir solo, ¿verdad? Es porque tiene problemas dentro del área matrimonial y no quieren tener esa comunicación igual forma. O igual, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que no quiera compartir con la familia, no quiera estar con la familia y cosas así, es porque hay algo serio, ¿verdad? Dentro del área familiar, no tanto, ¿verdad? Algo que se muestre, sino tanto en el área espiritual, que algo está pasando, ya sea falta de amor, falta de entendimiento, porque a veces no entienden a la persona, por ejemplo, que la persona llegue cansado del trabajo, ¿verdad? Y escucha a la esposa gritando y dándole queja de los hijos y todo. ¿Qué es lo que quiere un padre? ¿Qué es lo que quiere un esposo? Que cuando llegue, compartir con los hijos, compartir con la esposa, no que le estén dando quejas, no que le estén dando, o que amor, falta para pagar esto, falta cancelar esto y lo otro. Entonces, en esa parte, ya sea la esposa o el esposo llegan cansados de su área laboral y lo único que quieren es compartir con la familia. Pero si en ese caso es todo lo contrario, van a tratar como de buscar un medio para huir de eso, para ver, como para poder distraer la mente. Muy bien, gracias, Tony. Mari, ¿vas a decir algo? Digamos, con respecto al versículo que ponías ahora de amar a Dios de Marcos, ¿verdad? Solamente quería comentar, recientemente estaba estudiando sobre este versículo cuando el Señor lo dio al pueblo de Israel. En ese momento, era antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor estaba deseoso de que realmente el pueblo de Israel fuera ese pueblo amado y que ese amor que él tenía hacia el pueblo fuera correspondido de la misma manera y que este pueblo lo reconociera como tal, como el único y verdadero Dios. Y, y en eso que estudiaba, pues obviamente también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, hoy no esperamos una tierra prometida al recibir a Cristo, lo que esperamos es su regreso, ¿verdad? Y la tierra prometida es la representación de la vida eterna que nos espera, ¿verdad? Al haber aceptado al Señor como nuestro Salvador. Y sobre esta pregunta, creo que vamos a ver, tal vez hoy, por toda la situación sí, que estamos viviendo, tal vez la gente al estar, digamos, tan envueltas en casa, tal vez ahorita, están, digamos, con el deseo tal vez de salir y demás, ¿verdad? Por el mismo encierro, ¿verdad? Siempre decía mi mamá cuando estaba pequeñita, o sea, cuando hay algo que hace falta, es cuando más se extraña y se desea, digamos. Por eso me decía pequeñita, vacilando, ¿verdad? Coma cuando hay, porque cuando no hay, se antoja, ay, qué rico, pancito, y cuando vemos el pan, ¿verdad? Día a día, no le damos pelota, sí. Pero y justamente pasa con estar en la casita. Creo que toda esta situación nos ha hecho reflexionar de la importancia de compartir, como lo decía el compañero, de compartir en casa, de encontrar en casa un lugar especial, ¿verdad? Con nuestra familia y permitir que el Señor reine en ese hogar, reine en cada corazón y sea Él el que nos llene a todos, ¿verdad? Como miembros de una familia. Amén, amén, así es. Gracias, Mari, más bien. Puse esta imagen ahí, precisamente para referirme a la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia. Dice, día 6 de la cuarentena, descubridos niños que dicen ser hijos y se ven buenas personas, ¿verdad? Eso así a modo de broma, pero no es tan lejos de la realidad. Porque con la pandemia tuvimos que enfrentarnos a reencontrarnos, como decía Marita ahora, ¿verdad? Como familia, tener que conocernos, hacer las cosas por nosotros mismos y redescubrirnos como cónyuges, como padres y como hijos, ¿verdad?
Y entonces eso me hizo gracia ese meme, ¿verdad? Que muchos ahora están compartiendo con sus hijos y están conociéndolos y están empezando a entender muchas cosas. Ahora mi hijo, bueno, y mi hija, todavía más, creo yo, para ellos es inconcebible es que papá trabaje y está fuera de la casa, ¿verdad? Porque el trabajo es dentro de la casa. Entonces para ellos es así como que, ¿qué va a ir a hacer a la oficina si usted puede trabajar aquí? Eh, y eso es algo bonito más bien. Pero para muchos hogares, ¿verdad? Esto ha sido algo bonito para muchas casas, pero para muchos hogares ha sido una completa pesadilla, porque ya tenían problemas y ahora lo que le falta, la falta de empleo, las deudas y la poca comunicación, que era lo que decía Tony también, ha llevado a muchos hogares a sus límites. Los niveles de violencia doméstica han crecido muchísimo, ¿verdad? Entonces, con la pandemia, esto nos ha o ha llevado a muchas familias a enfrentarse y a tratar de ver cómo manejan estos problemas. Dime, Mari. No, perdón, ay, según yo estaba bajando la manita, Ok, ok. disculpe. Entonces, acá es precisamente donde podemos ver lo fundamental de que Jesús quiere venir a nuestros hogares. Dice, ya que nos trae salvación, liberación y sanidad, pero en las casas de aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones, ¿verdad? En las casas de aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, a orar. Ahí es donde Jesús va a estar. Dice que la Biblia nos habla de un pequeño hombre llamado Zaqueo, que aquí vamos a entrar ya un poquito más en carnita de lo que es el estudio. Dice que contra viento y marea anhelaba conocer a Jesús y dejar de lado todas sus limitaciones, con tal de poder llevarlo a su casa. Bueno, que la sorpresa fue para él, que Jesús quería ir a su casa más bien. Entonces vamos a leer en Lucas 19, a partir de versículo 1, vamos a leer acerca de Zaqueo. Dice que Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Esta versión dice higos, pero he leído que dice que es un árbol de sicomoro. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio que lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, y aquí es muy importante, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Y aquí les hago una pequeña pregunta para que ustedes las contesten. ¿Qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de conocer una persona que consideramos importante para nosotros? Alguien que significaría mucho. Yo, la verdad es que estaba pensando en quién podría ser. No he sido alguien que sea muy seguidor de alguien específico, eh, pero no sé, tal vez podría ser un cantante, eh, un alguien en los deportes, ¿verdad? Alguien, para mí, un abogado famoso, tal vez, ¿verdad? Que yo quisiera hacerle muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de que de esa persona llegara a nuestra vida y que tuviéramos esa oportunidad? ¿Qué haríamos nosotros, verdad? Pues dice la palabra, y esa fue la experiencia de Zaqueo. Había escuchado a Jesús y anhelaba conocerlo, pero tenía un problema. Bueno, tenía un par de problemas, pero en general, y el más importante, era que Zaqueo era un publicano. Y los publicanos eran las personas encargadas de recoger los impuestos para dárselos a Roma.
Entonces, por eso no era tan famoso, ¿verdad? Era bastante repudiado. Para los judíos era alguien, un traidor, por así decirlo, de la patria, alguien que estaba en favor de sus enemigos y además, ¿a quién le gusta pagar? ¿Verdad? Nosotros ahora vemos el ministro de Hacienda y tal vez tenemos ahí como, ¿verdad? Como una aberración a este hombre, ¿verdad? Que nos quiere imponer impuestos, porque no nos gusta, ¿verdad? Y máximo en la época de ellos, que ellos veían a los romanos como sus enemigos, eso eran sus enemigos. Y aparte de eso, el pagar impuestos y los tipos de impuestos que se pagaban era aceptar que ellos estaban bajo la sumisión del imperio romano. Y tras de eso no aceptaban que uno de ellos mismos fuera el encargado de cobrarles a ellos los impuestos. Y además, que como era una persona tan avara, entonces más bien les cobraba más y utilizaba a los soldados para intimidar a las demás personas. Entonces, digamos que Zaqueo no era una muy buena persona y era una persona que nadie quería mucho. Realmente en la sociedad lo despreciaban y era una persona bastante apartada de la sociedad por esa razón. También la Biblia nos indica que era una persona de baja estatura. La Biblia no lo dice, yo lo asumo, pensando, ¿verdad? Y tal vez que Jesús siempre era rodeado de multitudes, por lo que su estatura era un gran problema, ¿verdad? Yo imaginando, bueno, si es una persona bastante bajita y Jesús siempre está rodeado de muchísima gente, imagínense que es para esa persona tratar de llegar a Jesús. Era algo súper difícil, ¿verdad? Era súper difícil. Él estaba tratando de pensar, ¿cómo hago yo para llegar a Jesús? Para que Él logre verme, para que por lo menos yo resalte de los demás, aún con este problema que yo tengo. Entonces aquí podemos encontrar un par de cosas, ¿verdad? Zaqueo nos demuestra que aún con los obstáculos que podamos tener en nuestra contra, esto no debe ser impedimento para buscar a Jesús. Zaqueo sabía cuáles eran sus limitaciones y buscó cómo superarlas. Entonces aquí es donde deberíamos de autoanalizarnos, buscar, Fernando, disculpa que tome de ejemplo. La vez pasada habías dicho que personalmente te costaba mucho leer la palabra, ¿verdad? Y lo pongo por lo dijiste públicamente, ¿verdad? Pero no solo a vos te pasa. Cuesta muchísimo leer la palabra. Cuesta horrores orar. Cuesta horrores orar. Tomarse, a veces decimos, bueno, vamos a orar y queremos hacer esa oración increíble y pensamos que hemos durado media hora, casi una hora y apenas llevamos 5 minutos, ¿verdad? Porque cuesta muchísimo. Entonces es empezar a analizarnos qué es aquellas limitaciones, qué es aquello que nos está obstaculizando de buscar más del Señor. Obviamente es obra del enemigo también, muchas veces, pero hay cosas que nosotros hacemos de nuestra parte que son unas limitaciones y que nos está costando la presencia del Señor. Pero aquí tenemos el ejemplo de Zaqueo. Aquí tenemos la estrategia de Zaqueo, diría yo, es lograr identificar esas limitaciones y buscar cómo superarlas. Lograr identificar qué es lo que me está impidiendo a mí tener una relación con Dios y ver cómo superarla, ¿verdad? Esa sería la estrategia de Zaqueo. No sé si alguien tiene algo, una pregunta de momento o algo que quieran aportar. Si no, continuamos. Dime. Alex, Dime. Analizaba mientras leíamos, ¿verdad? El pasaje y como lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Zaqueo vamos a ver, ahí no dice que lo pensó, no dice que calculó, ¿verdad? La propuesta que le hizo al Señor, ¿verdad? De dar sus bienes a los pobres y demás. Ahí vemos cómo el impacto que causa Jesús en la vida de Zaqueo, eso que él dice, Señor, ofrezco esto y esto y esto, vemos cómo, y es así como un impacto inmediato, ¿verdad? De esa presencia, de esa autoridad, de eso que solamente Jesús puede llenarnos, ¿verdad? E inmediatamente vemos un fruto de conocer a Jesús,
de ese acercamiento de Jesús hacia nosotros, ¿verdad? Y cómo por eso hay un antes y un después de Jesús en nuestra vida. Tal vez antes sentíamos apatía por ciertas cosas, pero cuando Jesús viene a nuestra vida de manera genuina y ya como bien decías al principio, ¿verdad? Ya el deseo surgen nuevos deseos de conocerlo, de aprender, como decías ahora, todos los que estamos aquí creo que estamos deseosos de aprender cada día más de él, ¿verdad? Y poder compartirlo con otros. Entonces esos son frutos de Jesús en nuestro corazón, de Jesús en nuestra vida, de Jesús en nuestra familia. Eso me llamaba la atención ahorita que leíamos el pasaje. Claro, claro. Sí. Alejandro, a mí también, perdón, me llama la atención también una cosa que dice que él lo recibió con alegría. O sea, cuando Jesús le dice que va a ir a la casa, él tuvo una disposición en su corazón de recibirlo con alegría. Y él, como decía Marita, también él tuvo que empezó a tener frutos de la disposición que él tuvo en su corazón, de la apertura que él tuvo en su corazón hacia Jesús. Empezó a dar frutos de eso, del toque de Jesús, digamos. Amén, 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 amén. Y aquí es donde precisamente vamos a esta parte. Bien lo están comentando y gracias a Dios que ya ustedes lo ven, ¿verdad? Porque precisamente vamos a eso. Dice en Jeremías 17:10, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos, ¿verdad? Para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya conoce nuestros pensamientos. Antes que nosotros actuemos, antes de que nosotros hagamos, ya Él conoce nuestros pensamientos. Y entonces precisamente el Señor actúa porque ya conocía lo que Zaqueo quería hacer, cuál era el anhelo del corazón de Zaqueo. Dime, Yandri. Don Alex, yo tengo una pregunta, ahora que está hablando de saqueo, para no salirme, ¿verdad?, lo que sería el contexto de la Biblia. Vieras que hace como 2 días, 3 días, veníamos con unos hermanos de la iglesia hablando de un muchacho que salió de la cárcel, ¿verdad? Y es un maleantón aquí en Puriscal, y Yendi usualmente pasa siempre por esa zona donde él siempre está. Él vive por ahí. Entonces, yo me cuestioné, ¿verdad?, esta pregunta. O sea, es una persona mal hablada, es una persona que en realidad a nadie le gustaría. El aspecto, ¿verdad?, es totalmente, uno lo ve hasta miedo le da, sinceramente, porque es una persona, ¿verdad?, totalmente dada al mundo y dice que igual le gusta estar, digamos, asaltando a la gente, quitándole sus pertenencias y cosas así. Inclusive a esa persona que me comentó eso dice que a él le pasó, pero por ser amigo, ¿verdad?, se la perdonó. Entonces yo me pregunto esto, y yo sé que la pregunta va para todos, ¿verdad? A veces vamos a las iglesias y las iglesias son muy formales, somos muy dados en cuidar nuestras pertenencias y todo. Pero mi pregunta es esta: ¿cuántos de acá verdaderamente estamos dispuestos, ¿verdad?, en acercarnos a una persona así e invitarlo a la congregación, inclusive ya sea que los pastores o los sacerdotes en cualquier tipo de iglesia acepten a esa persona y no hagan un rechazo hacia esa persona? ¿Y por qué lo digo? Porque una persona que fue invitada a una iglesia dice que se sintió muy mal porque una persona volteó a verlo y una vez donde tenía sus pertenencias en la silla, las quitó. Entonces, a eso es lo que yo voy. Obviamente que ellos van a buscar una reconciliación con Cristo, pero ¿qué pasa de verdad si van a recibir ese tipo de rechazo? O sea, la idea es que hay que amar a esas personas, hay que reconciliarse, e inclusive, yo digo esto: si me lo roba, me lo robó, pero lo importante es que llegó a la iglesia, le hablaron de la palabra de Cristo, porque ahí ya nos estamos afanando las cosas materiales. Entonces yo me pregunto esto: vea que Jesús fue junto con Zaqueo, y a Jesús no le importó quién era Zaqueo, porque inclusive la multitud conocían a Zaqueo y sabían quién era Zaqueo, y hasta la misma palabra, ¿verdad?, casi que no le iba, que le sacaba totalmente casi que todo al pueblo, ¿verdad? Como usted lo decía con respecto a los impuestos.
Pero, ¿qué pasa en ese caso, verdad? Para las personas que, digamos, decir, que un pastor diga, no me lo vuelva a traer, no es que es una persona maleantón y se puede meter en la iglesia y robarme los parlantes, robarme todas las pertenencias de aquí, las sillas y todo, ¿me entiende? No sé si me doy a explicar hacia mi pregunta, digamos, en relación a eso, lo que usted está hablando con Zaqueo y Jesús. Jesús lo recibió, ¿entiende? Obvio, la multitud no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Jesús, pero ahí, hablemoslo de esta forma, ¿verdad? Como en el lado espiritual, la cabeza de una iglesia y es Cristo, pero ha puesto a cargo, ¿verdad? Ya sea a un pastor, a un sacerdote, a eh, lo que sea, ¿verdad? Lo que queramos llamarle. O sea, normalmente el pastor tiene que recibirlo como si fuera, ¿verdad? Como si tuviera el corazón de Cristo, ¿verdad? Recibirlo, hablarle de Cristo, que él se sienta totalmente, ¿verdad? En casa. No que más bien como lo que le pasó a ese muchacho, que recibió como ese rechazo, como que le iba a robarle las pertenencias a esa señora. ¿Y qué me dijo él? Me sentí mal, hermano, ¿verdad? Me sentí demasiado mal porque no era lo que yo esperaba, no era lo que yo esperaba. Entiendo. Y aparte, ajá. Sí, vieras que aquí, yo he recibido, bueno, en las iglesias que yo he estado, y no hago una apreciación específica a ninguna iglesia, ¿verdad? Aquí no estamos para criticar a una iglesia en específico o decir si un pastor actuó bien o actuó mal, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? No estuve en el lugar, no sé exactamente cómo fueron las cosas, ¿verdad? Y comprendo la situación. Una vez escuché de una señora que fue a una iglesia y que en la pura entrada el diácono le dijo, bueno, ella estaba buscando a Dios, ¿verdad? Quería buscarle a Dios, y buscó una iglesia y la primera iglesia que encontró, ella se bajó del taxi, venía en minifalda, nunca había ido a una iglesia, venía en minifalda y el diácono en la entrada le dijo, bueno, aquí en la iglesia no puede entrar porque aquí nadie se viste así tan atrevido, entonces aquí no puede entrar. Entonces la señora se volvió al mismo taxi que venía, se fue, ¿verdad? Lamentablemente tenemos ese tipo de situaciones, Tony, en las iglesias. Lamentablemente, a veces no son ni los pastores, a veces son como ese diácono en la entrada, que su apreciación es incorrecta, ¿verdad? Entonces, no podríamos hablar de que todas las iglesias o un pastor en específico está actuando así. No voy a ocultar el sol con el dedo. Hay iglesias que lamentablemente yo una vez llevé a un indigente a una iglesia que estaba participando, y cuando entré con el muchacho, no fue, él no tuvo que contármelo, yo lo vi. O sea, la gente agarrando sus cosas, la gente jalando a los chiquillos, ¿verdad? Y era difícil porque yo tenía al muchacho a la par, el muchacho me volvía a ver y yo le dije, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, que yo estaba con un vergüenzón, ¿verdad? Eh, Son cosas que nos vamos a encontrar al día a día, Tony. Y no por eso dejamos de seguir evangelizando, no por eso cerrarle las puertas. A ese muchacho tal vez yo lo que le diría bueno, tal vez en esa iglesia no, pero en la mía sí, ¿verdad? O empezar a trabajar con él. Sí es importante saber que cuando Jesús se reunía con pecadores, porque mucha gente me ha dicho, es que Jesús andaba entre pecadores, entonces, ¿por qué ustedes no son así, verdad? Bueno, primero que nada, Jesús era Jesús y él sabía cuál era el propósito que iba a hacer con esas personas, ¿verdad? Lo que iba a transformar. Cuando Jesús visitó a Zaqueo era porque iba a transformar su vida estaba en su corazón la necesidad de Zaqueo de hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay que analizar los corazones, hay que saber las intenciones también de las personas, ¿verdad? Que si realmente tiene una intención para cambiar, eso también pasa, ¿verdad? Entonces hay que poner atención. Marita y después Fernando, creo que están las manitas levantadas. Sí, con respecto a esto, es lindo como la misma palabra y qué lindo lo que externó el compañero, ¿verdad? Porque la misma palabra nos responde, dice en el versículo, en el 7, que al ver todo en ese momento, ¿verdad? La multitud murmuraba. Entonces, aquí Zaqueo viene a representar
a todos aquellos, ¿verdad? A quienes tal vez pensaríamos, ¿y qué hace este aquí? ¿Y qué hace, verdad? Eso que comentaba el compañero y también que compartías vos, Alex. Él representa eso, ¿verdad? Y aquí tengo un comentario que dice que la gente que señala y la gente que murmura, ¿verdad? En su orgullo ciego, se negaron, ¿verdad? A contemplar la posibilidad de que Cristo visitara a un pecador tan notorio con un propósito tan noble, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que sucede con el indigente, con cualquier otra persona que tenga un aspecto o que se le considere, hey, ¿qué hace este aquí? Uy, mire, qué facha, uy, mire, qué, ¿verdad? Y creo que la misma palabra nos llama aquí en Juan, dice que amémonos unos a otros, ¿verdad? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es el amor. Y aquí, lindísimo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ahí hay una demanda de amor, ¿verdad? Y no dice que nos demanda amor aquel que visiblemente nos es mejor amarlo, o verdad, o que nos es más fácil amar. Creo que, digamos, las personas que rechazan este tipo de personas, no sé, vamos a ver, ciertamente, ahora ya hablo de una experiencia propia. En años atrás participamos en un grupo de jóvenes de estos de Chepe Cebaña. Entonces, ciertamente fuimos con todo el deseo y con toda la gana de participar y servimos. Muy lindo, una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Pero justamente que también hay una realidad que no podemos esconder, ¿verdad? Ese día, esa noche que fuimos porque era un ejercicio así, había un lugar donde se les iba a proporcionar alimentos, se les iba a dar la palabra y demás, pero había que ir a buscarlos, ¿verdad? Entonces, en el deseo a veces que tenemos de presentar a Cristo y demás, obviamos realidades que también es necesario considerar, ¿verdad? Porque, qué sé yo, que fuéramos un grupo de mujeres, ¿verdad? De noche, en lugares que realmente son peligrosos, ¿verdad? No podemos obviar ese peligro, ¿verdad? En ese momento. Y por eso era necesario, digamos, que quienes normalmente tenían contacto con ellos semana a semana y, digamos, obviamente nos acompañaron hombres que, digamos, que estaban trabajando con esta misión, ¿verdad? Fue diferente la situación, porque también si uno con el deseo de llevar a Cristo, de evangelizar, también nos podemos exponer a algún peligro, y si no, digamos, si obviamos realidades que sí debemos, digamos, considerar. Obviamente ese día no fuimos en vestidos comoditos, ¿verdad? Para el frío, suéter y demás, pero no íbamos, ¿verdad?, a llevar mayor cosa, ¿verdad?, para no exponernos y realmente que pasar un tiempo lindo con esta población, ¿verdad? Y pasar un lindo tiempo con ellos, pero también que fuera edificante para ellos y para uno. Claro, claro, claro. A mí me pasó una vez que evangelizando en la calle con unos indigentes, y con todo el amor del mundo, ¿verdad? Yo hablé con ellos, me dediqué con ellos, comimos alguito, compramos algo y comimos. Y después de uno de ellos me dijo, vamos al búnker donde nosotros
y siempre estamos, ¿verdad? Mari, muchísimas gracias por tu aporte. Sé que te tienes que retirar. Muchísimas gracias, más bien, saluditos. Él me dijo que fuera al búnker. Yo iba en camino, porque yo quería conocer la situación de ellos, quería saber cómo vivían eso. De camino, prácticamente que le puedo decir que sentí el Espíritu Santo, pare y regrese por donde vino. Pare y regrese por donde vino. Y yo le dije, bueno, mire, ahorita no voy a poder, pero yo regreso y después regreso con un grupo de personas para que podamos ver ahora. Y entonces se enojó conmigo. Ya la persona se enojó conmigo. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué se enoja? Si yo con mucho gusto estoy para ayudarle, pero ahorita no va a ser el momento. Y después vi las intenciones que tenían, ¿verdad? Entonces, eh, me decía María, a veces hay que ser muy prudente. A veces por querer uno ayudar, hay que conocer las intenciones de las personas, ¿verdad? Obviamente uno no le puede negar esa ayuda y si esas personas quieren recibir al Señor, uno está totalmente dispuesto y uno está para eso. Pero sí también tiene que ser prudente en algunas situaciones. No como la que usted dice, ¿verdad? Eso pues obviamente, muy claramente es una situación bastante fea en una iglesia. Pero sí también hay que tener ciertas consideraciones cuando uno está principalmente en la calle evangelizando. Fernando, dígame. Sí, básicamente, bueno, si uno ve el contexto histórico donde Jesús se desarrolla, uno puede darse cuenta que no es la única vez que él fue impopular. O sea, él tenía seguidoras mujeres, que en ese tiempo para los judíos eso era un rabí que lo seguían mujeres. Él estuvo muchas veces acusado de estar con pecadores, se le acusó de glotón, de un montón de cosas. Y yo a veces me pregunto, porque uno muchas veces, nosotros sabemos que vivimos un contexto ahorita social y muy convulso, donde donde se le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo y todo. Yo a veces me pregunto, ¿dónde estaría Jesús ahorita? ¿Cómo lo criticaríamos o si hasta nosotros mismos lo criticaríamos? Mira dónde está metido en la zona roja ahí, en esa cantina con los discípulos. Me explico, uno no sabe. Y yo siento que uno tiene que ver a ese Jesús. Yo escuchaba una prédica hace poco que decía que en la palabra de Dios dice, no te harás de otros dioses. Y uno muchas veces ve otros dioses, mira si Buda o el otro o aquel. Y uno a veces tiene una figura de Dios que está mal. O sea, el Dios de Israel, que usted cree que es el Dios de Israel, no es el Dios de Israel que usted cree. Y ahí es donde lo que hablábamos ahora, Alejandro, que uno tiene que estar en comunión con Dios, cercanía con Dios, para conocer el corazón de Dios, para tener esa comunión y saber, como dicen estas pulseras que decían, ¿qué haría Jesús? Me explico. A veces en el contexto que vivimos es difícil, pero lo que decía Marita es ciertísimo. El fruto de una persona que conoce a Dios es el amor. Correcto. Es el amor, ese es el fruto de una persona que conoce a Dios. Y yo siento que Pablo en las cartas, él dice en un versículo, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No muchas veces dice, bueno, yo llevo a esa persona, pasó un disgusto, pero quedó la semilla ahí. Y a esa semilla llegará alguien que Dios va a mandar en otro momento a echarle agua a esa semilla y después va a crecer el fruto que tenga que crecer. Ujú. Y yo siento que nosotros, dice en la palabra de Dios, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Uno está llamado primero a amar, segundo a perseverar, no se cansen de hacer el bien, porque en su momento dará su fruto. O sea, uno no tiene que cansarse de hacer el bien, de hacer el bien, de hacer el bien. Uno muchas veces es tentado a no hacerlo, porque usted dice, mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y hay nada. Pero el mundo, si todo el mundo, los cristianos hiciéramos esto, cambiaría muchísimo. Y yo siento que eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y yo siento que Zaqueo, que ahora que estábamos hablando de él, entendió esto, entendió lo que es la misericordia de Dios, cómo a pesar de que mucha gente murmuró, él vio el amor en los ojos de Jesús y cómo lo hizo sentir, siento yo, muy importante. Claro. Porque yo me imagino que toda esa gente que había en esa multitud, muchos querían ofrecer la casa para que Jesús estuviera ahí. Y tal vez algunos ya hasta se le habían ofrecido, pero Jesús vio la multitud y dijo, en la casa que quiero estar es en la de Saqueo,
y él tiene una actitud correcta en su corazón. Ya Jesús, clarito a dónde iba. Ya lo tenía claro. Ya sabía dónde quería. Correcto. Es correcto, eso es. Sí, ahí precisamente, gracias Fernando por ese aporte. Y bien lo señalaba Fernando, algunos de esos indigentes que me ha tocado evangelizar en la calle, yo he sembrado una semillita. Me he dado cuenta que algunos han estado yendo a una iglesia que tienen un comedor y eso. Y yo estuve meses de meses dándole seguimiento a estas personas, tratando de que ellos cambiaran, ¿verdad? Y no lo hayan hecho. Pero ahora me doy cuenta, 2 años después, que uno de ellos, por lo menos, está yendo a esta iglesia. Y entonces yo digo, qué bonito, porque puedo decir que yo sembré un poquito la palabra, esa semilla se plantó y hasta ahora puede ser que esté germinando, ¿verdad? Entonces, esa persona no, o sea, no, uno no puede decir, no, es que ya esa persona, por más que le hablo, no reacciona. Por más que le digo, no reacciona. No, es que la palabra queda y empieza a germinar y en algún momento va a dar la planta y posiblemente en algún momento va a empezar a dar frutos, ¿verdad? Entonces, muy bien lo señalaba Fernando y Marita, cuando nosotros tenemos amor, es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto que habla nosotros como cristianos, como lo dijimos el estudio anterior, y nosotros tenemos que tratar a la gente con amor definitivamente, ¿verdad? Y bueno, precisamente Jesús quería quedarse en la casa de Zaqueo. Ese era, yo diría que era su intención inicial, ¿verdad? Jesús iba directo para la casa de Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús viniera a quedarse, y aquí para continuar con el estudio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús viniera a quedarse con nosotros? ¿Qué cosas se encontraría en nuestra casa, verdad? Y es algo que tenemos que preguntarnos. Si, yo en lo particular, soy una persona que no soy paracaidista, como popularmente decimos los ticos, ¿verdad? No me gusta ser paracaidista. Yo si voy a ir a la casa de alguien, quiero visitar a una persona, le mando un mensaje o le llamo y le pregunto si es posible tal día que me reciba o si en unas horas me podría recibir porque es urgente ver algo, pero a mí no me gusta llegar a esa casa sin anunciarme, sin preguntar si yo puedo ir, porque hay muchas situaciones en nuestros hogares, eh, en especial los que tenemos chiquitos, a veces la casa no está perfectamente ordenada, ¿verdad? Y pues recibir a alguien en esas condiciones tal vez no es tan lindo. Eh, entonces yo digo, ¿qué pasaría si hoy me tocan a la puerta y es Jesús y me dice, yo quiero quedarme hoy acá? ¿Qué pasaría en la situación, bueno, de Zaqueo? Dice la palabra, y lo decía Fernando ahora, ¿verdad? Que lo señalaba, y a mí también me llamó poderosamente la atención. Dice que estaba feliz, estaba gozoso, y vámonos. Y vamos, lo recibo en mi casa. Entonces, yo me imagino que la casa de Zaqueo estaba perfecta. No había nada así como que tal vez Zaqueo dijera, qué vergüenza que Jesús se diera cuenta de esto, qué vergüenza de aquello, ¿verdad? Eh, pero le digo una cosa, y es la siguiente, Filmina. A Jesús no le interesa quiénes hemos sido, ni qué tengamos en nuestra casa. Porque el propósito de que Él quiere venir a nuestra casa, no importa lo que nosotros seamos, el propósito es hacernos una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ese era al final el propósito que tenía Jesús en visitar a Zaqueo. No importa lo que hubiera encontrado, no importa lo que Zaqueo era, Él iba a ser una nueva persona a partir de él. Entonces, eso es, a veces nosotros decimos, es que yo no sé cómo empezar a participar en estudios bíblicos o tener una relación con Dios porque no me siento que estoy en el momento exacto. No, no hay ningún momento exacto, es el momento oportuno, porque Dios va a empezar a formarnos a partir de esto. Bueno, aquí haciendo preguntas, ¿qué pasaría si tratamos de conocer a alguien a la distancia? Voy a hacerlo un poquito más rápido porque ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Y comprendo que hay gente que tiene situaciones ahí, pero voy a hacer el estudio un poquito más rápido ahorita. ¿Qué pasaría si tratamos de conocer a alguien a la distancia, verdad? Podemos, ahora pasa mucho que la gente se conoce por internet, se hacen novios por internet y después entonces tratan de verse físicamente y las cosas no funcionan.
Y es que a la distancia, qué terrible, o sea, no puedo ver exactamente a esa persona, no la puedo conocer íntimamente, no puedo saber si realmente me gusta o cómo se comporta lejos de la cámara, ¿verdad? Porque en internet yo pongo lo que yo quiero que la gente vea de mí. Entonces, qué difícil es soportar una situación así. Y de la misma manera, Dios no quiere que tengamos una relación a distancia con Él. Él lo que quiere es que tengamos una relación íntima, que le busquemos exactamente como Zaqueo, o sea, con la misma intensidad que Zaqueo, porque Zaqueo dijo, bueno, no soy alto, me subo a un árbol. No importa que sea un cobrador de impuestos, no importa, yo quiero conocerlo y quiero cambiar. Y es muy importante, creo que le señalaba a Marita ahora, el cambio que con solo conocer a Jesús tuvo Zaqueo, ¿verdad? Que dice que cuando conocemos a Jesús somos hechos totalmente nuevos y aquellas viejas cosas van a ir cambiando porque Él será fiel en terminar la obra en nosotros, como lo dice en Filipenses 1:6. Y eso es precisamente lo que sucedió con Zaqueo. Cuando Jesús encontró a Zaqueo, le dijo, vengo a quedarme en tu casa. Jesús no quiere una simple experiencia, lo que quiere es entrar en nuestras vidas y quedarse. La intención de Jesús no era simplemente visitar a Zaqueo, no era para saludarlo nada más, no era con la intención de ver cómo está y punto. Lo que Jesús era, lo que quería era transformarlo y hacerlo un nuevo hombre. Y esa es la única forma, es teniendo una experiencia íntima entre Jesús y Zaqueo. Y eso es lo que realmente quiere con nosotros, que nosotros tengamos más que una experiencia, sino una relación y que nosotros le busquemos y que Él se quede con nosotros. Y eso es principalmente el mensaje que nos da este pasaje. Como decía ahora Fernando, ¿verdad? A Jesús le criticaron por esta acción, o sea, por irse a quedar en la casa de Zaqueo. Y pues esto será parte de nuestra vida también, a partir de ahora, que la gente va a forma de hablar, de pensar. Si no hable acerca del aborto, de su posición del aborto, lo van a criticar, ¿verdad? Hoy hablar y decir que somos cristianos en un mundo en que, como decía Fernando muy bien ahora, a lo malo le dicen bueno, bueno y a lo malo bueno, pero a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Entonces es un mundo en que vamos a ser criticados, pero aquí tenemos una promesa del Señor y lo encontramos en la Biblia. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Verdad? No desanimarnos, porque ante estas críticas lo que más bien lo que tenemos que hacer es perseverar, perseverar, y Dios hará por nosotros. Sí. Dice que Zaqueo ese día salió de su casa como un publicano, solo desprestigiado por todos, por todos los judíos, ¿verdad? Lo que era Zaqueo, la gente lo humillaba, lo que era Zaqueo, la gente lo dejaba al lado, la gente no quería hablar con él, nadie lo tomaba en cuenta. Pero cuando regresó era un hombre totalmente diferente, porque nuestro encuentro con Jesús nos cambia y nos hace diferentes. Ese es el propósito del Señor, que se quede con nosotros, es hacernos y cambiar, dejar ese viejo hombre de lado y hacernos una nueva criatura. Zaqueo creyó tan profundamente que decidió darlo todo lo que había robado. Así fue sus palabras. A todo aquel que piense que yo le robé, le voy a devolver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y aquí para ir terminando el estudio, ¿cuál es la diferencia entre el joven rico y Zaqueo? No sé si alguien tuvo la oportunidad durante la semana de leerlo o pensarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el joven rico y Zaqueo? Porque una de las diferencias es que al parecer el joven rico era bueno y aceptado por el pueblo judío, ¿verdad? Mientras que Zaqueo era considerado como malo y pecador. Entonces, dos personas de dinero, pero uno era bueno y era aceptado y el otro era malo y era un pecador. Buenas noches. Yo creo que la diferencia realmente radica en una disposición del corazón. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que Zaqueo nació de nuevo. El joven rico, aunque tuvo la intención de acompañar a Jesús, él no nació de nuevo, él no renunció a todo lo viejo, a todo
a sus pertenencias, a sus cosas, no renunció. Siempre quedaba eso ahí, que se aferró y no pudo. En realidad no pudo. Sí, exactamente. Él puso otros dioses en lugar de Jesús, ¿verdad? Claro. Y Jesús conoce el corazón de las personas. Él sabía que la diferencia, pienso yo, siempre radica en todo lo que hemos estudiado y lo que hemos leído a través del tiempo. Siempre me he dado cuenta que la Biblia dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es mala la vida. Y Dios lo que ve siempre es la disposición, el corazón de las personas. Él ve más allá. No sé, me parece a mí que tal vez No, por ahí. lo está diciendo correcto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El joven rico asume la actitud de dar la espalda a Jesús y se devuelve triste al ver que no es capaz de asumir el compromiso de dejar todo para seguir al Señor. En cambio, Zaqueo, por una parte, asume una actitud radical de arrepentimiento y experimenta el gozo de recibir a Jesús en su vida. Eso es. El joven rico casi que vino y cuánto es lo que tengo que pagarle por merecer la vida eterna. Y Zaqueo no dijo absolutamente nada. Zaqueo inmediatamente de su corazón brotó el arrepentimiento. Él dijo, me arrepiento de lo que yo he hecho, ahora reconozco que este es mi Señor, e inmediatamente empezó a orar, ¿verdad? A dar frutos. Entonces, esa es la diferencia, que uno no quiso dejar a su Dios y el otro inmediatamente reaccionó y lo hizo. Inmediatamente. Es muy bien, Cristian, lo que estabas diciendo. Un día de esos, hablaba yo con mi esposa y tenemos algunos proyectos ahí y que estamos esperando, ¿verdad? Un dinero y que buscar para esto y buscar para otro. Y yo le decía a ella que qué bonito es esto, tener que buscar el dinero. Qué bonito tener, como decíamos los ticos, que pulsearla para poder tener el dinero. Y ella me decía, ¿por qué? Le digo yo, porque para un rico, pues todo es sencillo. Todo lo hago yo, todo es basado en mis fuerzas y punto. Pero es que nosotros tenemos que depender de la provisión de Dios y tenemos que dependerlo. Y ve, nunca ha fallado. Cuando Dios está en control de los proyectos que nosotros tenemos, Dios provee y Dios nos ha dado el dinero exacto, lo que se ocupa, ¿verdad? Para eso. Entonces, yo creo que, como dice Marina, parte de lo que no le gustó al joven rico era que ya no podía depender de sí mismo. Ahora tenía que depender totalmente de Dios. Y parte de lo que Zaqueo hizo fue decir, ahora voy a depender totalmente de Dios y ya no voy a depender de mí mismo, ¿verdad? Entonces, humildemente reconocer y decir, bueno, yo quiero que usted sea mi Dios. Y precisamente es esto que es esta Firmina. El joven rico llama a Jesús, no sé si lo han tenido la oportunidad de leerlo, si no leanlo, lo que él dice, le dice Jesús a Jesús, maestro bueno. Incluso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Pero a mí lo que me llama la atención es que él dice maestro, maestro, es como si fuera el coach, ¿verdad? Como si fuera mi guía espiritual, ¿verdad? En cambio, Zaqueo le dice Señor. Zaqueo de una vez le dice Señor. Él acepta que es su pastor y le dio su lugar en su vida. Esa es una gran diferencia entre joven rico y Zaqueo. Uno lo vio como un guía espiritual, como un coach, ¿verdad? Lo que conocemos ahora, y el otro lo vio como su Señor, como su Dios. Cuando creemos y aceptamos a Cristo, no deseamos hacer otra cosa más que hacer su voluntad. Y eso fue lo que hizo Zaqueo, buscar hacer la voluntad del Señor. Obedecemos de forma inmediata como la oveja al pastor. Hace poco visité a un amigo aquí en Santa Marta, Puriscal, y me enseñó que tiene una ovejita. El hijo de él tiene una oveja. Nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de una oveja, se lo confieso. Él sacó la oveja, es súper fuerte, las ovejas son súper fuertes, y él, por más que trataba ella no podía, porque la oveja quería hacer lo que ella quería, era ir a comer pasto a donde ella quería. Y se fue, y por más que la llamó, por más que le ofreció, por más que le dijo, la oveja no hizo absolutamente nada, no reaccionó. Entonces él lo que hizo fue llamar al hijo. Llamó al hijo y con solo que el muchacho salió de la casa,
La oveja levantó la cabeza y se vino inmediatamente. Agachadita, lo saludó y él le dijo, vaya, se mete y se guarda, y la ovejita se fue y se metió y se guardó. Y entonces yo dije, wow, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Eso es exactamente lo que dice la Biblia, que las ovejas reconocen a su pastor. Y entonces, cuando nosotros reconocemos al Señor, obedecemos inmediatamente. Obedecemos, y eso fue lo que hizo Zaqueo. Reconoció a su pastor y reaccionó inmediatamente y obedeció a lo que Jesús le estaba hablando. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Ser como joven rico o ser como Zaqueo? ¿Cuál es la decisión en nuestra vida? Actuar como Zaqueo, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o ser como ese joven rico, como decía Marina, no ser humildes, ¿verdad? Y depender de nosotros mismos, ¿no? En cada situación de nuestra vida es reconocer que es Dios el que está en control, que es Dios el que nos va a proveer, que es Dios el que nos va a ayudar, y obedecerle y dar frutos de amor y crear frutos de los que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su decisión? Y esta noche, si usted tuviera que decir cuál sería su decisión. ¿Verdad? Yo creo que es obvio lo que hemos hablado. No sé si alguien tiene algo más que quiere aportar. Es que estoy apurando un poquito, porque ya nos pasamos media hora, me da pena, pero no quisiera cortar, que alguien quiera aportar algo, decir algo también, que me parecería súper importante. Bueno, si no es así, vamos a tener una palabra de oración para que nos podamos retirar. Yo les voy a pasar nuevamente, no sé quién está interesado o si todos les paso esta presentación para que la tengan y la puedan compartir con muchísimo gusto. Sí, por favor. Ajá. Sí, gracias. Se la voy a compartir y ojalá que podamos invitar a más personas, ¿verdad? Es súper importante que podamos invitar a más personas. Espero que les haya gustado hoy. Espero que lo que hayamos compartido sea de edificación también para ustedes, para sus vidas y para sus familias. Y me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Para mí es un gran honor tenerlos por acá y pues esperamos seguir sumando y ser más cada sesión. Y ahí les voy a estar pasando esta información y la información para el próximo estudio bíblico. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Si alguien más no tiene algo que aportar, pues cerramos con una palabra de oración y así quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, bendito Padre Celestial, porque reconocemos que tú eres nuestro Señor, reconocemos que tú eres nuestro Salvador y que dependemos totalmente de ti, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que vengas a nuestro hogar, te pedimos que tú te quedes en nuestro hogar, Jesús, y que tú seas nuestro Señor, Señor, y que tú seas el que guíe nuestra vida, que tú seas el fundamento de nuestros hogares, de nuestra casa, de nuestros hijos, y que no te apartes nunca de nosotros. No nos dejes que nosotros nos apartemos, Padre Celestial, porque te amamos, porque queremos dar esos frutos que tú nos pides y queremos servirte. Padre, gracias nuevamente por cada una de las personas que están con nosotros. Gracias, te pido que les bendigas, que bendigas sus familias, que bendigas sus hijos, que bendigas sus planes, sus proyectos, sus trabajos, sus estudios, Señor. Y que tú seas con cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Cristian, a Mari, a Henry, y a Tony, a Marina, a Cristina, y a Fernando. Y muchísimas gracias. Les agradezco perdón que me pasé un poco más, pero bueno, parte de lo que estuvimos hablando me parece excelente, ¿verdad? Esa es la idea que podamos compartir todos. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias, Al. bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos y Buenas bendiciones. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias.